Buenos días, oyentes y televidentes, hermanos en Cristo Jesús. Qué bendición esta mañana poder estar aquí compartiendo con ustedes y la misericordia del Dios eterno que nos dio un día más de vida para compartir esa palabra que nos tiene hoy Cristo. Gracias le damos al Señor porque es maravilloso, es hermoso y podemos estar aquí gracias a Él, haciendo su voluntad y haciendo los trabajos de nuestro Padre Celestial, porque estamos en ellos, llevando su palabra y llevando también esas enseñanzas que Él quiere que nosotros aprendamos cada día en su programa, que hoy nosotros sabemos, el que manda en todo es Cristo, en su emisora Bellavista Estéreo, una inspiración de Dios para toda la humanidad, el mundo. Hoy damos gracias primeramente a Él por permitirnos estar aquí en esta mañana maravillosa, Padre. Hoy presentamos cada día nuestras vidas en tus manos, Señor. Saludamos también a nuestro hermano John Gámez, que se encuentra en los controles. También saludamos a todos los oyentes, televidentes, hermanos que están conectaditos allí, para la gloria y honra de Cristo. Le habla su hermano y siervo Adolfo Duarte, y tenemos la compañía de nuestra hermana, la princesa, que está con nosotros, Valentina, y vamos a pasar ahí para que ella también salude esta mañana. Amén. Dios les bendiga, que Dios siga dándole salud, que Dios siga dándole abundancia, felicidad, gozo, y que en esta hora matutina puedan recibir de la dirección y la guía de Dios, que vayan compartiendo el link con sus amigos, con sus vecinos, porque esta hora es de mucha bendición, hermano. Así es, hermana. A ver, esta hora es de una mucha bendición para el Señor. Y estamos aquí para compartir con Él, con ustedes, lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, porque somos unos vasos, un barro que Él usa para que la gloria de Cristo siempre prevalezca. Vamos a pedir a nuestra hermana Valentina para que haga la oración de iniciar este servicio, dándole la gloria primeramente a Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Señor, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, te damos adoración, te damos gracias por este nuevo día que nos da, Señor. Te damos gracias porque has derramado, Señor, de tus bendiciones sobre cada oyente, sobre cada televidente. Padre amado, encomendamos, Señor, esta hora en tus manos, este servicio, que sea usted dándole, Señor, conforme a sus riquezas de gloria a cada televidente, a cada oyente, que sea usted dándole inteligencia, que sea usted abriendo su entendimiento, Padre, y que pueda comprender tu palabra y que puedan hacerla, Señor. Síguenos mostrando tu voluntad en esta hora, quita toda distracción, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces hoy en nuestro programa que Dios nos regaló, este programa maravilloso, el que manda en todo es Cristo, vamos a ir a Colosenses a leer este libro de Colosenses, capítulo 1, versículo del 15 al 18. Vamos a leerlo, hermano, en esta versión, y vamos a entender bien lo que dice, con calma, pausado, porque tenemos unas palabras muy buenas del Señor para enseñarnos y entender quién es realmente ese Cristo poderoso. Amén. Dice, la obra de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no puede ver, lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas, por medio de Él todo se mantiene en orden, y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas, por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. En todo, mire lo que dice, en todo. Hoy vamos a mirar esa plenitud de Cristo, esa deidad de Cristo, donde el Padre le delegó todo a Él. Y mire que dice algo maravilloso, porque para que nosotros podamos entender esto bien, dice, Cristo es el Hijo de Dios
y existe desde antes de la creación del mundo. Para aquellos que dicen que Cristo de pronto no existió, que solamente es el Padre, la Biblia habla y dice que Él existió antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Es la reina del Dios invisible. Entonces, mire qué poderoso es todo esto, maravilloso. Porque ese Dios es espectacular. No hay un Dios más grande que Él. Por eso en este programa Él nos regaló este nombre, porque a Él le agrada, a Él le fascina, Él se goza cuando nosotros lo declaramos: tú eres el que manda en todo, Cristo. No hay nadie, Él manda en todo, no hay nadie que pueda decir yo mando, no. Él manda en todo. Todo le pertenece a Él y todo fue hecho por Él y para Él. Entonces aquí vemos algo maravilloso, ¿no? Usted dice la preeminencia divina de Cristo. La preeminencia divina de Cristo, que es en el versículo 16, donde habla de que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La preeminencia, el principio, el primero. Él no tiene fin, es el único. Entonces, miremos aquí, se refiere a su supremacía absoluta y su autoridad sobre toda la creación, ya que Él es el autor, el sustentador y el fin de todo lo que existe. No hay nadie más. Él es todo. Hoy ustedes, amables oyentes, televidentes, hermanos en Cristo, pueden estar teniendo ya un concepto más claro de quién es Cristo. Por eso es que Él requiere que todo mundo le dé la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Porque el mismo Padre dijo, y Él para que en Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda rodilla, no va a decir solamente no, toda rodilla se va a doblar, aún de aquellos prepotentes, altivos, aquellos que no creen, aún las tinieblas tienen que doblar la rodilla delante de este Dios todopoderoso. Eso es fascinante, eso es hermoso, saber que el Dios que adoramos nosotros es sobrenatural, es poderoso. Por eso en esta mañana hay que darle gracias a Dios, porque muchas veces le fallamos, porque somos humanos, venimos de una condición caída, en un mundo caído, y Él lo sabe. Pero lo importante es reconocer nuestra condición y humillarnos delante de ese Dios todopoderoso, que tiene misericordia y nos ayude a seguir avanzando en Él para gloria y honra de Cristo. Amén. Entonces mire lo que dice Juan 1.3. En Juan 1.3 dice: todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que todo lo que, no hay ninguna excusa, todo ha sido hecho y fue hecho por Él y existe por Él, está totalmente identificado en la palabra que todo lo hizo Él, que no hay nada que nosotros podamos decir algo. Cuando la ciencia dice, es que la ciencia hizo, la ciencia no hizo nada. La ciencia lo que hizo fue investigar y ver lo que ya estaba hecho y crear algo que ya estaba hecho, o sea, sacarlo, pero todo lo hizo Cristo. Todo lo hizo Cristo. No hay nada que Dios no haya hecho. Y mire lo que dice en Corintios, Primera de Corintios 8:6. Primera de Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Por eso la palabra dice, somos a hechura de Él, a imagen y semejanza de Cristo. Nosotros somos hechura de Él, a imagen y semejanza de Cristo. Por eso, hermana, cuando ves, ay, este cuerpo tan maluco, oiga, estamos diciendo, Cristo me hiciste mal. Cristo no hace nada mal, todo lo hace perfecto. Perfecto. En Efesios 3:9 dice algo: y de aclarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios,
que creó todas las cosas. ¿Quién creó todas las cosas? ¿Cuál fue el misterio que fue revelado a través de esta palabra? Que todas las cosas fueran creadas, ¿por quién? Por Cristo. Eso era un misterio, pero hoy, gracias a su palabra, nos revela que el creador de todo se llama Jesucristo. Y eso es maravilloso. En Efesios, ya lo leímos ahora, Hebreos 1:1-2. Hebreo 1:1-2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Recordemos que Dios habló, el Padre habló, desde Moisés está hablando que era profeta, hasta Malaquías habló por los profetas al pueblo de Israel, pero nunca le prestaron atención. El pueblo de Israel fue rebelde. Y mira lo que dice el 2: en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hoy nos está hablando el Hijo, ¿a través de qué? De su palabra. Sin embargo, parece como que se repite la historia con los israelitas, porque a pesar que hoy nos habla el Padre a través por su Hijo, también somos rebeldes. ¿Qué opina usted, hermana Valentina, de este primer punto de la preeminencia de nuestro Padre? Bueno, yo creo que, hermano, es muy interesante y muy poderoso recordarle esto a los hermanos, a los creyentes, a los televidentes que se conectan en este programa, mostrarle el poder, la supremacía, el dominio que tiene el Señor. Y me gustaba porque usted daba un verso, creo que en Efesios, donde decía, Pablo afirmaba a los creyentes que solamente teníamos a un Dios Padre y a un Señor Jesucristo, que entre todos esos dioses o señores paganos que pueda tener el mundo, nuestro Señor es todopoderoso. Él es el creador, el sustentador, el cual sostiene el planeta, el cual sostiene el universo, y hoy nos quiere recordar que Él es poderoso y que Él tiene el control absoluto, que Él es el que reina, el cual tiene propiedad de todo, mi hermano. Así es, hermana, es que Él es soberano. Él no tiene quien lo reemplace. Él es el Santo de Israel. Y nosotros tenemos que entender esa parte. Mire que en Salmo dice algo muy bueno, porque usted decía que los que tienen esos dioses paganos, que les sirven, que los adoran, los que practican la brujería, la hechicería, que utilizan dioses, demonios. En Salmos dice algo maravilloso, que una vez lo prediqué, ¿te acuerdas? Que Él se sienta en medio de los dioses a hacer justicia. Cuando el Dios eterno se sienta en su trono delante de todos los dioses paganos, no viene a hablar con ellos a ver cómo hacemos, no, a hablar de justicia, a hacer justicia, porque es que no hay nadie que esté por encima de Cristo, no hay nadie que pueda pasarlo por encima y decir, yo mando, hago esto y punto. No, Señor, todos están sujetos a los pies de Cristo. Nadie puede hacer algo diferente. Entonces, ¿cuál sería el mensaje, hermana, para los oyentes que nos están escuchando esta mañana, de ver esta preeminencia de Cristo, de ver esta soberanía de Cristo, de ver este poder absoluto que el Dios eterno tiene, y lo más importante, que viene pronto a hacer justicia a toda la humanidad? ¿Qué mensaje le podríamos dar a todos los oyentes, televidentes, a unos hermanos que estando en la iglesia todavía no creen que Él es el soberano, el Dios, el todo eterno, poderoso? Amén. Bueno, yo creo que hay un mensaje muy importante, y era que ahora que estamos viendo la preeminencia de Cristo, ahora que estamos viendo ese Dios soberano, ese Dios poderoso, es que hoy esos televidentes, esos oyentes que nos escuchan, tal vez personas que se conectan por primera vez, y también hermanos que tal vez ya han aceptado al Señor, puedan reconocer la autoridad de Cristo, puedan obedecer su palabra, puedan entregar sus vidas a ese Dios al cual nosotros le pertenecemos. La palabra decía en Colosenses que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y que Él es el principio. Entonces también hoy nos enseña de que debemos someternos, hermanos.
Así es, y ese sometimiento es en todo, en todo. No me voy a someter a ir a los cultos, al ayuno y voy a la iglesia, no, en todo. Ese sometimiento ante Cristo es en todo lo que nos compite a nosotros como seres humanos, porque nosotros le pertenecemos a Él y Él es nuestro dueño, que nos compró con precio de sangre. Entonces, lo maravilloso que es el Señor. Ahora viene otro pasaje bueno también que habla en el capítulo 16, dice Cristo eterno, Cristo eterno, y tiene unas características especiales de su divinidad. Entonces vamos a ver esas características especiales de su divinidad. Su preexistencia, dice su preexistencia, Miqueas 5:2, y mire lo que dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son de el principio desde los días de la eternidad. Mire que aquí hay una profecía que el Padre a través de Miqueas habla y dice que a través de este pueblo, Belén de Efrata, va a salir, dice, y lo dice una autoridad: de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son del principio de los días de la eternidad. O sea, ahí no hay nada que... Yo creo que eso está muy claro, hermano. Súper clarísimo. Mire lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que Dios estaba con el Verbo, y el Verbo era Cristo, la palabra. Por eso el Verbo se encarnó y vino a la tierra y a morar en nosotros. Cristo, el Padre, cuando hablamos de que en el capítulo 5 de Colosenses 15, Colosenses 1:15, dice que Él antes estaba todo, y habla ahí, pero Él habla ahí que Él es la representación o la imagen del Dios invisible. Cuando el Padre se encarna, viene a morar en nosotros, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Es la deidad, es el poderío del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo representados en Cristo. ¿Qué opina usted, mi hermana Valentina, de este? Bueno, hermano, a mí me gustó mucho el versículo de Miqueas, que dice: pero tú, Belén Efraín, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Usted decía algo de que era una profecía que anunciaba el nacimiento de Jesús, o que anunciaba el nacimiento del Mesías en esa pequeña ciudad, pero también nos habla algo muy importante, y es destaca el origen divino de Jesús, que ya venía, de que la palabra hablaba que iba a nacer, pero que su nacimiento como encarnación, como ser humano, pero ya existía desde antes. Y me llama mucho la atención porque también nos muestra también esa profecía de Cristo gobernando. Y yo leí un comentario muy bueno, hermano, y es que Cristo, no esperemos un reinado futuro, sino que Él ya está reinando, que Él ya está gobernando, que Él tiene el control de todo, que aquellos, ahora que usted leía ese versículo, me acordaba cuando la palabra dice que de qué bueno saldría de Belén, que qué bueno saldría de ese pueblito, tal vez, de que si ese no era el hijo de María, el hijo de José carpintero, pero Jesús, hermano, ya existía desde antes. Jesús tenía origen divino, Jesús tiene el control, Jesús tiene el poder, Jesús tiene la supremacía, y hoy nos recuerda eso. Lo que pasa, hermano, es que nosotros los humanos siempre esperamos que lo mejor venga de lo mejor. Entonces ellos esperaban que saliera de una ciudad muy importante, y podría ser Jerusalén, y algo grande, maravilloso. Entonces ahí sí le hubieran dado, bueno, sí salió, se merece, es el Hijo de Dios. Pero como salió de Belén, Efrata, que era una cosita pequeñita, es un pueblo pequeñito, donde no había trascendente, no tenía una mención así,
pero cumplió porque era de Judá, Belén. Entonces la gente decía, ¿cómo así que nosotros, de ese Belén, va a venir el Mesías? Entonces lo despreciaban más. Por eso el Señor dice muy claro, de lo vil y menospreciado es que Él va a sacar, para mostrarle a los sabios que Él es Dios y Él hace como quiere. El Padre sacó y allí nació de Belén Efrata Jesús, para que entendieran que no es donde el mundo quiere que se aparezca a su manera, sino a la manera de Cristo y como Él quiere, porque todo es de Él. Nosotros miramos, no es que es aquí porque esté mejor, no. Todo le pertenece a Él y Él hace como quiere. Y su Hijo nació allí, en Belén de Efrata. Wow, tremendo, maravilloso todo esto, porque vemos la soberanía de Dios, vemos el poder de Dios, vemos la preeminencia que está por encima de toda la humanidad, de los pensamientos, de los deseos, de todo. No hay nadie que pueda suplir la sabiduría ni el conocimiento de nuestro Dios, porque todo lo hizo perfecto. Y aunque lo criticaron, como usted hablaba, porque cuando Él vino, Él lo criticaban en la tierra porque había nacido allá, pero fue el más grande de todos los grandes, Cristo Jesús. Porque Él dijo, si aquí estuviera Salomón, ustedes harían esto, pero aquí hay un más grande que Salomón, y me detestan, no me reconocen, no, y empieza a hablar, tremendo. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y mire lo que dice en Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y eso a los judíos le dio duro, porque para ellos Abraham era el primero, era el padre de ellos, y no negamos que es el padre de la fe, porque fue el primero que desarrolló la fe en el Señor. Pero el Señor estaba aquí confrontando un pueblo duro de servir, religioso, que eran los fariseos, y Él le decía, es que si Abraham, y lo dice aquí, le digo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo ya existía, yo ya era, yo soy el que soy. Maravilloso, hermano, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo ve usted eso? Cuénteme. Bueno, hermano, yo creo que es muy fuerte, pero ahí vemos la persistencia de Cristo, vemos su divinidad, vemos que no había venido desde su nacimiento físico, sino que ya Él había existido, ya Él estaba en la eternidad con el Padre. Y fue fuerte porque incluso después de esa declaración, hermano, los judíos se enfurecieron y querían apedrearlo. Mire lo que sigue diciendo en Juan 17:5. Ahora pues, Él está hablando Jesús al Padre. Padre, glorifícame a tu lado, tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y ahí está hablando de que Dios no, porque algunos dicen, no, es que Él nació en María, porque no cabe en nuestra mente finita que ya Él existiera y entonces se metiera ante María y naciera Jesús. Wow. Pero el Dios de los cielos, Cristo Jesús, está hablando esta mañana y mostrando que Él es el que manda en todo. Por eso este programa es Cristo es el que manda en todo, porque Él es la preeminencia, Él es el principio, el fin, el alfa, el omega. No hay nada que esté por encima ni por debajo, Él todo lo supera, Él es soberano. Y aquí se ve cuando está hablando al Padre, ya son los últimos días que va a morir, cuando dice y le dice así, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, y mire, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Cómo la ve, hermano? ¿Cómo ve usted esa preeminencia, ese poder, esa autoridad con que Cristo nos habla en su palabra? Y todavía me pregunto, hay gente que duda de lo que el Señor dejó en su palabra. Hay gente que menosprecia. Yo he escuchado personas que dicen que
Cristo no escribió nada ni dijo nada. Es que Él no vino a escribir, Él vino fue a cumplir lo que ya estaba escrito. Y ni así le creyeron. Imaginen ustedes si Él viene y empieza a escribir, menos le creerían. Si Él está haciendo todo lo que ya el Padre a través de los profetas, desde Génesis hasta Malaquías, Él había hablado que su Hijo naciera y que venía un Salvador. Vamos a leer otro ahí, hermana, y quiero que usted lo busque ahí para leerlo. En Juan 17:5. Dice: y ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo antes de que existiera el mundo. Y lea el 17:24. Padre, los seguidores que tengo me los diste tú. Quiero que estén donde yo voy a estar para que vean todo el poder que me has dado, pues me has amado desde antes que existiera el mundo. Ya nosotros habíamos leído el 17:5 cuando Él dice que Él antes, que lo glorificara ante Él, porque así como la misma gloria que Él tenía antes. Pero mire lo que dice el 17. Qué bueno, me gustaría con sus palabras, hermana, que usted explicara ese 17:24. A ver, cómo usted mira eso de Cristo, ese poder. Y no es nada, nos está diciendo a nosotros. Esta palabra es para nosotros que creemos que Él es el soberano, el todopoderoso, el que no existe delante de Él nadie más grande que Él, sino Él. Y para que nosotros entendamos en esta mañana gloriosa, majestuosa, que por la gracia de Cristo vivimos y estamos aquí por su misericordia y somos usados como esos barros que a Él le plació, a mi hermana Valentina y a mí, estar aquí en esta mañana llevándole estas buenas noticias para que ustedes despierten, para que ustedes vean que al Dios que adoran, hermanos, oyentes, televidentes, no están adorando algo pasajero, es eterno y vive. Él existe. Porque algunos piensan que no existe. Algunos piensan que fue algo que vivió y murió y ya no vino más. Pero Él existe porque la palabra lo declara, lo muestra a través de ella. Ah, hermana Valentina, dígame. Yo creo que este capítulo es muy bonito, hermano. Tanto el versículo 5 como el 24, cuando ya es las últimas oraciones de Jesús. Él ora por sí mismo y también ora por sus discípulos. Él ora diciéndole al Padre de que esa gloria que Él tenía con Él antes de que viniera al mundo fuese restaurada otra vez. Y esto me recuerda el versículo de Filipenses donde dice, hermano, que Él era igual a Dios, pero no constituye eso como algo a cual aferrarse, sino que renunció a su gloria y se hizo como esclavo, como igual que nosotros. Y me llama la atención porque también había algo que me ministraba, y era que dice, dame la gloria, la grandeza cuando estaba contigo antes de que existiera el mundo, y no una gloria terrenal, no una gloria como nosotros buscamos aquí, hermanos, de pronto de estatus o cosas así, sino algo eterno. Y me gusta, hermano, porque aquí dice en el versículo 24, Padre, los seguidores que tengo me los diste tú y quiero que estén donde yo voy a estar para que vean todo el poder que me has dado, pues me has amado desde antes que existiera el mundo. Jesús le hace la petición al Padre de los creyentes, que los discípulos puedan estar en el cielo, que puedan contemplar esa gloria que tiene Jesús. Y Jesús había dicho, allá en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay, así que nosotros tenemos morada en el cielo. Jesús dijo que si no habría, Él mismo diría, voy a ir a construirla. Pero hermano, hoy el Señor nos recuerda que Él tiene poder, que Él tiene el control. Aquí dice algo muy bueno, y es que dice, para que vean todo el poder que me has dado. Nosotros le servimos a un Dios poderoso, nosotros le servimos a un Dios asombroso, le servimos a un Dios, hermano, fuerte, a un Dios grande, a un Dios de preeminencia, de persistencia, y que hoy en esta mañana nos está haciendo ese llamado de que podamos reconocerlo. Así es, hermana.
Así es, mi amado hermano, oyente, televidente, que en esta mañana usted está escuchando, no palabra de hombre, no somos nosotros los que venimos a decirle a usted algo de Cristo. Nosotros simplemente somos esos heraldos que Dios usa para su gloria y honra de traerles esta palabra que está escrita, y por eso le traemos los versículos para que usted los anote ahí, y entonces no digan, estos hermanos están hablando de mentira. No, ustedes vayan, cerciórense, miren lo que dice la palabra del Señor, porque hay muchos que no creen, hay muchos que el Padre murió, el Espíritu Santo ahora está en Cristo y el único es Cristo. No, el Padre sigue existiendo. Algunos ven que el Padre es el que manda y no manda a nadie más sino Jehová. No, miremos aquí cómo el Padre le delegó todo a Jesús, y los juicios que van a haber en esta tierra no va a ser del Padre, va a ser de Cristo, porque es que la condición que dice el Señor en su palabra en Juan 3:16 es que todo aquel, y el 17 y 18, que el que crea en Jesucristo será salvo, mas el que no crea ya ha sido condenado. Y dice el 18, porque esta es la razón por la cual son condenados, porque prefirieron más las tinieblas que la luz, o sea, prefirieron más seguir en el mundo, tomando, gozando, divirtiéndose, porque piensan que eso es lo mejor, y dejaron de seguir a Cristo, que es la más grande riqueza, la perla más preciosa que hoy el ser humano tiene en esta vida. Cristo Jesús, que como decía mi hermana, porque hay algunos hermanos que dicen que no está gobernando porque supuestamente creen que el gobierno va a ser en el milenio, que va a ser ahí va a cumplir una profecía que le dijo Israel, que gobernaría con Israel todo el mundo, pero ya Cristo está gobernando. Cristo no ha dejado de gobernar, el Padre ha estado gobernando, el Padre está gobernando desde antes de la fundación del mundo, que este mundo existiera, y lo dice Cristo también. Antes de que el mundo existiera, yo ya existía y estaba con Él, gobernando, haciendo todo lo que el Padre y el Hijo, como un solo Dios, hacían. Entonces, hermano, empecemos a pensar las cosas de otro modo diferente. Ya no sigamos en ese limbo, pensando que, no viene, sí viene. No, aterricemos, hermano. Aterricemos, oyentes, televidentes, amigos que están escuchando esta palabra, porque no hay otro lugar, no hay otro sitio donde podamos tener la paz y la tranquilidad y el reposo que es en Cristo Jesús, porque el otro sitio no se lo recomiendo, mi amado hermano. La palabra dice que ese sitio es un sitio de tormento, donde el fuego no se apaga, donde los gusanos mueren, un sitio de tormento permanentemente eterno. Entonces tenemos esa oportunidad todavía en el Señor de salir adelante. Mire lo que dice en Apocalipsis para terminar esto, Cristo eterno. Dice Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. O sea que con esta palabra que está diciendo aquí el Señor, que Él mismo lo dijo en Apocalipsis, el alfa, el abecedario del griego es alfa y omega. El alfa el principio y el fin omega. No hay nadie que lo pueda suplantar, ni nadie que pueda, solamente Él. Y por eso sigue el principio y el fin, el primero y el último. El primero y el último. Y por eso en Colosenses, que nos estamos hablando nosotros, mire lo que dice en Colosenses 18, aquí en esta versión dice, y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar aún resucitado. El Señor en todo está como en primer lugar. Es maravilloso todo esto que estamos viendo y escuchando en esta mañana. Hermano, es tiempo de que nosotros nos volvamos a Cristo si no estamos ahí. Que no sigamos más algunos hermanos yendo a la iglesia para que nos vean que somos cristianos. A veces jugamos cristianos a la secreta. No. Él quiere que nosotros lo confesemos
y que seamos testigos de Él donde vayamos, que mostremos que en Cristo está en nosotros y nosotros somos la luz del mundo, porque Cristo alumbra a través de nosotros al mundo. Seamos esos vasos que Él va a usar, esos barros, para que la gloria del Señor siempre esté en nosotros y su gloria nunca decaerá, nunca. Entonces, mi amado hermano, oyente, que usted está escuchando, es hora de hacer una reflexión, un pare de lo que estamos haciendo y empezar a mirar qué nos va a llevar, qué nos sirve de esto, porque la palabra dice que hay dos caminos, uno grande, amplio, espacioso, y uno estrecho. El espacioso usted puede hacer todo, y es lo que de pronto usted hace ahora, hermano oyente televidente. Hace de todo, fiestas, parrandas, sexo, consumir droga, borracheras, orgías, todo lo puede hacer, y ahí va. Pero derechito, dice, para el infierno. Derechito para ese lugar de tormento. Que algunos no creen. Pero qué dolor sería que cuando no creen en esto, se despierten en el infierno y digan, ¡ay, sí existe! Pero ya no me puedo salir de allí. Porque el que llega ahí no puede salir. La Iglesia Católica habla de un purgatorio. Eso no existe, eso es mentira. Eso es una mentira, una falacia, una mentira, una falsedad. Ahora es que tenemos la oportunidad de estar en Cristo y cambiar y servirle a Él. Pero después de que ya venga la muerte en nosotros, solamente hay dos caminos. Porque la muerte es la puerta que se abre espiritual para ir donde usted decidió estar, o con Cristo o sin Cristo, toda una eternidad en el infierno. Así, mi amado hermano, que le estamos mostrando lo que es el Señor y su misericordia. Y vamos a ver su autoridad. Y dice aquí, Mateo 7:23, ¿lo tiene ahí, hermanita? Mateo 7:29, perdón. Mateo 7:29. 7:29. Sí. Vamos a leerlo en esa versión. Dice, porque Jesús hablaba con toda autoridad y no como los maestros de la ley. Dios es la autoridad que tenemos aquí en la tierra y en los cielos. Por eso Él dejó su palabra, y por eso nosotros no somos del mundo, nosotros pertenecemos al reino celestial, y Él nos dejó la autoridad para que nosotros con esa autoridad podamos seguir ejerciendo y llevando el reino a muchas personas que no tienen. A muchas personas, pero muchos de los hermanos hoy que predican han perdido esa autoridad, porque la autoridad la es cuando yo estoy en Cristo y hablo su palabra. Por eso aquí dice muy claro, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribanos y los fariseos no hablaban con autoridad, pero Cristo sí hablaba con autoridad, porque Él era y es el que tenía el poder y la autoridad. Cuando estamos en Cristo, recuerde que hablamos acá también, cuando dice que en Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esa gloria que se mostró en Cristo, esa gloria también se muestra a través de nosotros cuando Cristo está en nosotros, y esa es la autoridad que tenemos para predicar el Evangelio de Jesucristo. Hay muchos charlatanes, pero la gloria de Dios está en que predica su sana doctrina, su palabra. Y mire lo que dicen en Marcos 1:27, y lo voy a leer acá y luego lo leemos acá en esta. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Cómo dice ahí, hermano? Dice, la gente se quedó muy asombrada y se preguntaba, ¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? ¿Qué clase de poder tiene este hombre? Con autoridad y poder ordena a los espíritus malos que salgan y ellos lo obedecen. Miren, ¿y sabe qué dijo Cristo, hermana? Una noticia buena.
Y él dijo, y ustedes harán cosas mayores de las que han visto. Wow. Entonces por ahí le pregunta uno, hay hermanos, hermanas, el diablo me está persiguiendo. Tengo un brujo en la casa, al lado de la casa, que me está mandando y me tiene frito, me está dando duro. Entonces, si estoy en Cristo, esta autoridad para decirle al brujito, o te callas, o Cristo te va a hacer justicia y te va a cortar, con la autoridad que Cristo nos da, porque aquí lo hice. Y si estamos hablando de esta mañana que Él es el soberano en todo, y si tú estás en Cristo con la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo, el diablo no te puede tocar. Y lo vemos en Job, lo vemos en Pedro. Cuando Pedro lo iba a zarandear el demonio, ¿qué dijo? El diablo te ha pedido. No fue y dijo, él no le dijo, hey, Pedro, ya el diablo te tenía agarrado. No, el diablo te ha pedido para zarandearte. Él no puede hacer nada sin el permiso de nuestro Dios. Porque Satanás es un príncipe. Y Cristo es Rey de reyes y Señor de señores, hermanos. Rey de reyes y Señor de señores. Quiere decir que no hay ninguno que sea mayor que Él, ni presidente, ni gobernador, ni nadie. Todo es Él y Él es el todo. Y mire lo que dice en Juan 7:27. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del hombre. ¿Quién? El Padre. Él es el que va a hacer juicio. Él es el que viene con los juicios en esta tierra. Porque lo dice en Juan 5:27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del hombre. Y mire, búsquese ahí Hechos 17:31. Mire lo que dice en el 5:22, Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿quién? A su Hijo. Oiga, hermano, ¿cómo ve usted eso, hermano Gámez? Todo el juicio se lo entregó a Cristo. Él es el que va a reinar, Él es el que va a hacer juicio, Él es el que viene con toda autoridad, porque negar al Padre en estos momentos no tiene ciencia, porque Él le delegó todo a Cristo. ¿Qué dijo Él? Todo el que niegue a mi Hijo ya ha sido condenado. ¿Qué dice en esa versión, hermana? En Hechos 17:31. Dice, porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo, y será justo con Dios, será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea Él el juez de todos, y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. Allá es más claro, porque aquí si leemos la Reina Valera, que es esta, dice, porque cuánto ha establecido un día, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ya hay un día establecido por Dios Padre, pero viene diciendo, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos, Jesús, a Él le entregó y le delegó toda esa justicia. Hermano oyente y televidente, hay un juicio, viene un juicio, y todo el que no esté escrito en el libro de la vida será en ese juicio condenado. Por eso el Padre Jesús le dijo a los apóstoles cuando vinieron gozosos de ir a hacer milagros, prodigios y señales, y sanaban y ponían la mano y todo, vinieron gozosos los 70 y los 12, y el Señor, ¿qué les dijo? No os gocéis por eso, alegraos porque tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Mi amado hermano, oyente, televidente, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida o no está escrito? Porque si no está escrito, dice Apocalipsis 21, creo, si no estoy mal, que los libros serán abiertos y serán juzgados todos aquellos que hicieron sus cosas malas. Pero el libro de la vida, que es el que tiene Cristo, Cristo los tiene ya guardaditos. Seguir a Cristo, hay recompensa. No la recompensa que muchos esperan en la tierra,
para tener y poder complacer los deleites de la carne, el dinero, la riqueza, las casas, los carros. No, la recompensa que hay en Cristo es la vida eterna, vivir una eternidad con el Señor. Wow, eso es maravilloso, eso es hermoso. ¿Qué piensa usted, mi hermana, de este tema de su autoridad y su poder? Amén. Bueno, yo creo que el último versículo es demasiado fuerte y creo que todos deberíamos tener presente eso, y dice que Dios ya ha fijado un día en el cual habrá un juicio para el mundo, en el cual el mundo será juzgado con justicia, y que designó a un hombre que es Jesucristo, y que la prueba fue su resurrección, de que estaba muerto pero se levantó, de que ese poder que lo levantó con poder, que dice en Romanos, y hoy nos recuerda eso y nos recuerda la necesidad de que nos arrepintamos cada día, de que podamos dejar todo lo que a Él no le agrada, que podamos dejar esos ídolos, de que podamos dejar todo lo que no nos conviene. Usted da un verso muy bueno de que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, de que el alfa y la omega eran las primeras letras del alfabeto griego, y me gusta porque eso nos enseña de que en Cristo se encierra todo, de que en Cristo está la totalidad, de que en Cristo está la plenitud, de que en Cristo está el poder absoluto, de que no hay nada antes de Él ni nada después de Él, sino que todo está en Cristo, como dice en Colosenses, en el cual todo se creó por medio de Él y todas las cosas para Él. Entonces, hermano, yo creo que el Señor nos da un mensaje muy bueno, y es que Él dice que Él es la cabeza de la iglesia y que Él es el que gobierna, y hoy deberíamos preguntarnos, hermanos, si realmente estamos aceptando ese gobierno de Cristo en nuestras vidas, porque a veces hablamos del pueblo de Israel, de que bueno, ellos desecharon a su rey, que Dios le había hablado en Deuteronomio, que quisieron un rey como el de las demás naciones. Incluso cuando Jesús fue crucificado, hermano, Pilato le había dicho a ellos, miren a su rey, y ellos le dijeron, crucifico, y a veces no es nuestro rey, y a veces nosotros tenemos ese mismo comportamiento con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestra manera de hacer. Entonces el que gobierna en nuestras vidas es Cristo, el que gobierna en la iglesia, o el que debería gobernar en la iglesia, porque a veces no nos sometemos, es Cristo, el pastor de pastores, el príncipe de príncipes, el Señor de señores y el Rey del reyes, hermano. Así es, hermano. Y usted ha hablado algo muy importante, porque Él gobierna en todo. Y entonces cuando usted hablaba del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel dijo, aún su sangre sea sobre nosotros, nosotros también muchas veces decimos eso, porque cuando yo, conociendo y teniendo el conocimiento de Él, yo hago cosas en mi mente, pensando y haciendo, ejecutando, que va en contra, yo le estoy diciendo, Él no manda, Él no es mi Dios, porque yo hago lo que yo quiera. Y eso, ¿sabe por qué? Y el mismo Señor lo dijo, porque nosotros nos creemos dioses, no nos queremos sujetar al Rey de Reyes y Señor de Señores, no queremos vivir para Él en ese sometimiento permanente en el Señor. Y cuando nosotros hacemos eso, mire que en la iglesia, en las iglesias de ven, el Señor dice, amaos los hermanos unos a otros, ama a tu enemigo, ama a todos, aún a aquellos que no son cristianos. Y muchas veces en la iglesia no nos amamos, porque cuando yo hablo de mi hermano, cuando yo lo critico y lo juzgo y lo condeno, yo no amo a mi hermano. Y en Juan hay una palabra fuerte que la dijo la pastora, que dice que si usted no ama a su hermano, usted sigue permaneciendo, ¿qué? En tinieblas, porque el que ama a Cristo y ama a su hermano está en la luz. Entonces, todavía habemos muchos de la iglesia en tinieblas. Hermano, es hora de despertar, y usted habla muy bueno, porque cuando hacemos eso, estamos haciendo las cosas que no le agradan al Señor, y eso nos lleva a nosotros a ser desobedientes, a decir, usted no me manda. Vamos a mirar y a saludar a nuestros hermanos oyentes, televidentes que están muy conectaditos.